Vamos, continuando con nuestras exposiciones o nuestras charlas de glaucoma, en el capítulo peruano, bueno, este es la última charla del año, corresponde al mes de noviembre, y para ello bueno, se ha preparado una charla bastante interesante, más que todo es un debate entre lo que es Jake Mix versus Travis Tyson. No en particular para ver quiénes van por los mix, quiénes van por la trave, de acuerdo al tipo de glaucoma que tengamos. Y bueno, para ello estamos con el doctor Walter Sánchez Reyes, ¿no? Quien está, a ver, dame un segundito, que se me pega la señal. Y bueno, vamos a estar uno por parte de los mix y el doctor Santiago Encinas, que también nos va a hablar, va a estar en este debate, defendiendo también una de las posiciones, ¿no? Bueno, no sé si Santi esté ya conectado o por ahí creo que estaba en vías de conexión. Así es, creo que ya se está conectando. Perfecto. Bueno, mientras se conecta, de repente podamos ir introduciendo pues este tema. Bueno, hoy en día pues los MICs son los procedimientos que se están realizando con bastante frecuencia. Hay varios tipos de mix, algunos de ellos los estamos realizando acá en Perú, en medio, otros que todavía están por venir. Cada uno de ellos, bueno, tiene sus indicaciones. Tenemos los MICs, también tenemos los MIPS, los cuales son dispositivos que ya llevan ampolla, que tienen un poquito más de fuerza para bajar la presión. Y bueno, y de todas maneras, pues la clásica trabeculectomía que sigue vigente hoy en día, definitivamente, la necesitamos como especialistas en glaucoma, que sabemos que de todas maneras es un procedimiento que sigue vigente, obviamente, con los cuidados pues, que hay que tener. De hecho, podemos tener algunas complicaciones también con las trabeculectomías, como es conocido, ¿no? Tanto posoperatorias, sobre todo lo que es el manejo de las ampollas, algunos síntomas que podríamos tener, que de repente con los MICs han sido superados, ¿no? De todas maneras, pues los MICs hoy en día son cirugías más rápidas. De hecho, tenemos que tener cierta expertise porque necesitamos manejar el gonioscopio quirúrgico. En algunos casos, angulación de nuestro microscopio, en otros casos, microscopios no requieren. Igual los gonioscopios han ido evolucionando, hay microscopios indirectos, otros que ya son directos. Pero bueno, en ellos nos basamos, ¿no? Tienen algunas particularidades, obviamente, también. De hecho, son pacientes que las presiones intraoculares pues no requerimos que tengan tan altas. De repente quisiéramos en alguno de ellos bajar el número de medicación. Y en cambio, en la trabeculectomía, sí, pues es nuestro gol estándar, que lo usamos mucho en glaucomas avanzados o casos que de repente presentan algunos tratamientos fallidos, de que se presta mucho para ello, ¿no? De repente, por ahí podemos ir, antes de entrar al tema de fondo, comentar alguna experiencia, de repente, Walter, por ahí con los mix, algunos mix. Sabemos que sí, estás muy metido en esto. Tenemos Sí, una gran referencia en tu libro, la vez pasada lo estaba leyendo en el doctor Robert, donde estás teniendo ahí participación en el capítulo, ¿no? Bueno, en el libro de doctor. Te felicito por sí, ello, ¿eh? sí, gracias a Dios, los mix son, en verdad es hermoso, es una cirugía muy bonita y aparte de eso es que actualmente eh, todo el mundo quiere hacer, es como la FACO, ¿no? Cuando apareció la FACO dice, no, todo el mundo quiere hacer la FACO. Es lo mismo para los mix, es algo muy bonito, es una experiencia muy satisfactoria cuando se comienza a realizar y la primera es que te sale un gap, por ejemplo, es una locura, estás volando. Entonces es algo muy bueno y como parte de esta charla que vamos a dar, también cada procedimiento tiene su nicho, ¿no? Entonces, pero es algo muy interesante la llegada de estos mix y lo que está cambiando, ¿no? En nuestra consulta quizás diaria, ¿no? Tenemos un gran abanico de opciones que podemos ofrecer eh, al día de hoy, ¿no? Entonces,
Los MIGs, los MIPS y las traves y las válvulas y tubos, yo creo que cada uno de esos tiene su nicho en especial. Pero sobre todo los MIGs, que es lo que le encanta sobre todo a los que quieren empezar a hacer cirugía de ángulo, ¿no? No sé cómo te pasó a ti, Sí, Carlito. sí, sí, también. Y empezamos, recuerdo, bueno, de repente los que hemos empezado un poquito antes en esto, recuerdo mucho también tuvimos un dispositivo que se llama el SaiPass. Hoy en día ya no está. Como que haciendo un poquito de historia, ¿no? A esto, antes de entrar a los MIGs que sí están vigentes. Tuvimos un mix, hablamos del año 18 por ahí, me parece. Tuvimos uno que era muy, muy, muy bueno también. Lo que pasa que tuvo empezó a tener disminución de células endoteliales, ¿no? Por eso es que se prefirió, digamos, salir o ya no colocarlo o salir del mercado por ese cuidado. Pero luego ya han venido los MIS que estamos actualmente pues, manejando, ¿no? Pero como dice el Patrito, igual, cuando nos sale el primer mix, uy, sí, es una gran victoria. Bueno, por ejemplo, en mi caso he manejado bastante lo que es el Kahoot, el que lo manejo hasta ahora, el Kahoot, ¿no? Que también también nos baja bien la presión intraocular, pero también, pues, ¿no? Estamos con los de ahora, con tanto el GAT, ¿no? Tanito, la goniotomía de Tanito, que se está realizando también con más frecuencia. Bueno, algunos que no han llegado, como por ejemplo el iStent, que todavía no lo tenemos. Por ahí del otro grupo, de los mix que tienen, que ya comparten ampolla, tenemos el Pressure Flow, que todavía no está vigente, pero sabemos que acá en algunos países de América Latina lo tienen, lo colocan. Pero bueno, veo que ya Santiago también anda. Buenas noches, ¿cómo están? Conectó. Anca, Walter, Carlitos, ¿Cómo disculpen estás, que... Santi? Nada, eso es una reunión, Carlitos y Juan Carlos, para que todos hablemos, no solo los que estamos en el panel de discusión, sino en realidad podamos tratar de que casi los 90 que están conectados puedan darnos sus alcances. Y Walter y yo vamos a hacer una pequeña revisión chiquitita nada más de lo que estamos hablando para entrar un poco en calor del debate. Lamentablemente ni Mike Tyson ni Jake van a aparecer en escena, pero este debate pretende llegar a ese nivel de calor donde una vieja escuela versus una nueva escuela quizás pueden ahí enfrentarse según opiniones, ¿no? Así que no pretendemos tomar partido, pero sí pretendemos dejarles de repente alguna enseñanza con lo que vamos a hacer. Así que nada, Carlitos, adelante con el inicio. No sé si, Walter, ¿tú inicias? Sí, claro. Si Perfecto. usted desea, maestro. A ver, entonces empezamos con Walter, Walter Sánchez. Walter, especialista en glaucoma, pues, Futuro Visión y Glaucoma Lima Center, eh, muy conocido por nosotros en el medio, mucha experiencia también en el manejo de trave y mix. Ahora Walter nos va a dar nos va a transmitir sus experiencias y conocimiento. Dejamos el panel contigo, Walter, para que puedas darnos a conocer tu experiencia. No, muchas gracias, Carlitos, Santiago, Juan Carlos, Rafa. El profesor Gustavo también está por ahí. Gracias a todos los participantes. Bueno, es hermoso siempre estar acá con todos ustedes y hablar de esto tan bonito, ¿no? Uno que es el boxeo y dos es el tema del glaucoma. Y como ven en la foto, básicamente el manejo de lo que es la trabeculectomía, siempre vamos a tener nuestra ayuda de nuestro buen amigo la Creci, ¿no? Entonces hay una charla muy bonita que se llama La trabeculectomía no debe morir. Entonces, hay algo que el doctor Singh habló en un artículo que dice la trabeculectomía debe sobrevivir, y sobre todo por distintas razones, ¿no? Sobre todo en países de desarrollo, ¿no? Nos habla mucho que donde se nos dificulta la entrada de tecnología y sobre todo es es como una puerta de salida para algunos casos de glaucoma bastante complejos, ¿no? Entonces, algo muy importante es la trabeculectomía de sobrevivir. Y trabe es trabe, así como Toyota es Toyota, se dice que la trabeculectomía, o Toyota porque es confiable,
¿sí? Porque se ha hecho una marca durante muchos años, lo mismo que la trabeculectomía. Es una cirugía confiable que sabemos que nos va a bajar la presión. Básicamente estamos entre una época de que es el renacimiento del glaucoma, ¿no? Por todas estas nuevas quirúrgicas que han salido, las técnicas quirúrgicas han salido, los MICS y los MIPS, como bien Carlos nos estuvo hablando. Muchos han predicho la desaparición de la trave y muchos expertos que hacen trave la han predicho. Pero quizás en países de más desarrollo, donde los glaucomas quizás sean más manejables o tengan un mejor sistema de salud, donde les lleguen quizás a tiempo o en etapas tempranas. Pero es muy poco probable que de repente en nuestros medios o en países en desarrollo desaparezca la trabeculectomía. Normalmente tenemos de elección la enfermedad avanzada, ¿sí? Glaucomas de rápida progresión o target de PIO muy bajas, ¿no? Entonces ahí viene el gran mito. Hay que llamarlos mythbusters para decir esto, el mito, la PIO de un solo dígito. ¿Podemos llegar a eso? Por supuesto que se puede llegar a la PIO de una sola cifra. Tenemos aproximadamente actualmente 78 millones de pacientes que tienen glaucoma, ¿no? Y si vemos en el tiempo, bueno, actualmente alrededor de 80 millones ya tenemos con daño glaucomatoso, pero miren en el 2040 cuántos va a ir, a 111.8 millones de personas que van a tener glaucoma. Cuando la población comienza a envejecer, el glaucoma comienza a también a ganar su paso. ¿Qué pasa con, con la trabeculectomía en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas veces es referente, vemos que la trabeculectomía en esos casos, por ejemplo, había 49 casos que se hacían en 2014-2015 de un solo fellow o residente en formación, podía llegar, han bajado en el 2018-2019 a 32. Si comparamos con la colocación de tubos, básicamente están iguales. Los tubos prácticamente se han movido. ¿Y qué ha aumentado? Los procedimientos AV interno que actualmente se comienzan a realizar. Entonces, ¿qué pasa si las traves comienzan a disminuir? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque no todo le podemos hacer mix y no todo le podemos hacer MIPS en este caso. Todavía no tenemos la disponibilidad de los MIPS. ¿Pero por qué? Si comenzamos a disminuir la cantidad de traves que hacemos, vamos a bajar la experiencia de cada fellow o residente que se esté formando. No vamos a tener una manipulación temprana en nuestros pacientes. Se va a crear una espiral descendente, menor capacitación, malos resultados, no vamos a querer hacer traves, reducción de la cantidad de traves que hacemos y disminución del entrenamiento. Por lo tanto, comienza a disminuir y se va a volver una técnica un poco más compleja. ¿Por qué es importante resaltar que la trabeculectomía es importante? Porque, por ejemplo, miren esos estudios en Mataki y colaboradores, ¿no? Vieron que si se perdía con una presión media, que muchas veces de repente nos llega pacientes que dicen, no, pues mi presión está en 15, 16, 18 y está dentro de 10 a 20, entonces estoy bien. Y es algo que tenemos que quitarnos. Si vemos progresión con esa presión, tenemos que bajarla más. Y esto lo demuestra, si bajamos la presión de 15 o 16 a 10, la progresión del campo visual va a disminuir en el tiempo. Lo mismo Iverson y colaboradores, una presión media de 13, que uno podría decir, bueno, con 13 estamos bien. Pero en el día a día se van a dar cuenta, cuando comienzan a manejar más pacientes con glaucoma, como vemos nosotros normalmente, que a veces 13 es insuficiente. Pero lo llevamos a una cifra como 8.5 y ahí notamos la diferencia, la progresión comienza a disminuir o a estabilizarse, ¿sí? Entonces, hay una evidencia en un estudio de Caprioli y colaboradores que la TRAE puede mejorar la función visual. ¿Cómo así? ¿Va a recuperar visión? No exactamente, pero la función visual de estos pacientes ciertamente en algunos casos se ve estabilizada y en algunos casos refieren mejoría, pero presiones con una cifra. ¿Listo? Y si logramos alcanzar una baja en nuestra presión, reducimos también la cantidad de medicamentos antiglaucomatosos que al final de cuentas nos van a causar alteraciones. Y ahí viene, ¿no? La trave con pressure flow, este es el estudio que se hizo en resultados un año. ¿Y qué se vio entre la trave y pressure flow? Que el pressure flow, como sabemos, es un MIPS y la trave es la trave tradicional. Se vieron que los resultados básicamente están muy parecidos, como vemos en las dos filas, tanto a la derecha como a la izquierda. Vemos que los resultados, y finalmente la conclusión del estudio es que los dos son similares. La única diferencia es básicamente el tema de las complicaciones, que un poco más tiene la trabeculectomía que el pressure flow. En este caso, lo más similar a la trabeculectomía tendría que ser este MIPS más que un mix que ya el doctor Santiago nos va a indicar. Por lo tanto, si vamos a comparar algo con la trabeculectomía, tendría que ser un pressure flow, un MIPS y no un mix. Entonces, ver nuestra realidad actual, que los costos son elevados, podríamos empezar a entrenar a nuestros residentes, a nuestros fellows,
con, por ejemplo, este artículo que muestra una técnica novedosa, ¿no? Es una manzana, un papel film, y comenzar a practicar o hacer levantamiento de la cáscara para ir practicando nuestros flaps. Alternativas a la trave tradicional. Dicen, no, pues la trave tradicional me toma 1 hora en hacerla, media hora en hacerla, 2 horas en hacerla, pero hay unas alternativas que han salido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estamos con el SIX, que es el Stap Incision Glaucoma Surgery. Tenemos el SMART, que es una alternativa rápida de trabeculectomía, y una real trabeculectomía microincisional, que recordemos que las trabeculectomías que hacemos actualmente no son en verdad unas trabeculectomías, podemos llamarles unas cornoesclerectomías, ¿sí? Pero una traqueotomía real no. Y recordando un poquito que eso fue un accidente, como muchas cosas en la vida grandiosas que pasan, fue una casualidad que se haya desarrollado la traqueotomía porque no era el hecho de formar una ampolla en esa época. Entonces el SIX es muy parecido a la trave, solo se hace algo muy pequeño, solo usa mucho agarwal, como por el 2014. El SMART es un corte pequeño con un solo punto en el ostium que se realiza y funciona bastante bien. Y este ya es una B interno, que es una MIC, que es una trabeculectomía real, donde se retira el pedazo de trabéculo de esa zona. Como vemos, alternativas hay a las trabeculectomías. Y este cuadro, que está del 2015, 9 años después, me sigue pareciendo un ideal y una guía para eso. Bueno, tenemos algunos mix, que ya Santiago va a hablar, o cuando hacer mix combinados o simplemente dejar de eso y hacer trabeculectomías. Lo bueno de la trave que tenemos es que la presión va a bajar rápidamente y por más tiempo, ¿sí? Lo malo de la trave, que es lo que debemos aprender, es no podemos predecir los resultados, pero sí con nuestra mano, poco a poco y la experiencia, podemos ir calibrando. Hay muchos cuidados postoperatorios al día siguiente, a los 2 días, riesgo de infecciones, disconfort de la ampolla y visión variable de acuerdo a las hipotonías. Tenemos dos componentes de la trabeculectomía que son importantes, la ampolla filtrante y el flap escleral. A diferencia de los mix, que ya van a hablar, en eso tenemos que tener mucho más cuidado y mayor precisión. Tenemos que tener un flap robusto y una ampolla difusa. Lo ideal de estos flaps, uno diría, ¿cuál de estos es el ideal? ¿Cuál es el que uno hace? ¿Cuál es el que no hace? Lo ideal es hacer un flap como este de aquí, se puede decir un poco más rectangular, un poco más pegado a la incisión, para que el flujo sea mucho más constante en la parte posterior. Los triangulares, unos cuadrados o circulares, son menos efectivos al momento de los masajes, como vemos en esta imagen. El túnel esclerocorneal, ni muy, muy, ni poco, poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un ostium bastante bueno en la zona mediana, como en esta. Acá es muy grande, muy pequeño, pero este generalmente es lo ideal. Y las iriectomías siempre. Se decía que, bueno, si está posoperado de cirugía de catarata, no hacerle la iriectomía. En verdad, sí hay que hacerle siempre una iriectomía. Y lo más importante, si tenemos un éxito en la trave, es porque tenemos balance en filtración y cicatrización. Buenos pacientes, buena técnica quirúrgica, buen seguimiento y alcanzar la piotarquia. Entonces, dentro de los videos, bueno, voy a comenzar por un tema de tiempo, avanzar un poco la cirugía, le ponemos siempre mitomicina inyectada, hacemos una peritomía en L, comenzamos a abrir. Esto es lo más importante, ¿no? El flap escleral que vemos no lo hacemos tan alejado, podemos hacerlo hasta 2 milímetros posteriores o 1 milímetro posterior y comenzar a ingresar. Como vemos, no estamos buscando el trabéculo en ningún momento, estamos buscando un túnel esclerocorneal. Luego de hacer eso, comenzamos con el ingreso a la cámara anterior, hacemos el ostium, iridectomías y hacemos las suturas que normalmente se hacen. Normalmente ponemos una en el ostium y dos a los lados en estos casos. Entonces, como ven, las trabeculectomías pueden llegar a ser rápidas, siempre se comprueba al momento de presionar que salga líquido para ver que todo esté funcionando tal cual. En algunos casos lo pueden dejar filtrando, se cierra con una sola sutura, que es la de Terry, y no ponemos más suturas para eso. Entonces hacemos las cirugías de trabeculectomía mucho más sencillas y fáciles de hacer. Lo ideal es que nos queden estas ampollas, unas ampollas muy bonitas, unas córneas transparentes, unas iridectomías perfectas, pero como le gusta a Tyson, los knockouts, que es lo que más o menos le gusta. Lo que tenemos que ver es que, claro, la trabeculectomía no es perfecta, pero todo esto lo vamos a ir superando conforme vamos con el entrenamiento. Dejé mucho estigmatismo, bueno, vamos soltando los puntos poco a poco, eso es reversible. O como este caso que a mí me encanta presentarlo porque es algo que dice en formación, pues está
perdón, aquí. Me comí la parte posterior de una lectura, puso mi profe estaba ahí y tuvimos que entrar a cerrarlo con una sutura en X, ¿no? Son cosas que nos pueden pasar, sí. Lo importante de todo esto es tratar de solucionarlo y eso nos va a dar la experiencia. Pero si dejamos de hacer trabeculectomía, no vamos a poder solucionar casos como ese, donde finalmente llegamos a cerrar y terminamos la cirugía sin ningún tipo de complicación. Los otros problemas que puede haber son las ampollas, que con el tiempo se van manejando, o en el posoperatorio, que tenemos que aprender a manejarlas. Las iridectomías, acá se comieron un poquito del iris. Acá hice una trabeculectomía bastante rara, ¿no? Temporal. Es primera vez que veía una temporal. Bueno, también he visto inferiores, infranasales. Y estos son los avances de la conjuntiva. Todo esto que estamos viendo se tiene que aprender a manejar con una trave, hasta estos ifemas que se pueden presentar posoperatorios. Los Seidel, que es algo que puede presentarse. Entonces, esas complicaciones se pueden manejar, pero con la experiencia, con el tiempo y con haciendo trabeculectomías. Entonces, que lograr que una trave tenga éxito se puede lograr, por supuesto, es como hacer un buen vino, como hacer arte. Se puede lograr, pero tenemos que tratar de reducir, evitar los errores y hacer un seguimiento. Recordemos que cada procedimiento va a necesitar cuidados individuales. No todo se maneja de la misma manera para tener estos resultados que estamos presentando. Bueno, finalmente, para no aburrirnos y darle pase a los MICs, tenemos que enseñar un poco más la trabeculectomía, porque es una técnica muy buena. Tenemos que reconocer en qué momento y en qué lugar tenemos que hacer una trabeculectomía y en qué pacientes vamos a ofrecerle este. Entonces, para nuestros pacientes avanzados, nuestros pacientes complejos o difícil manejo, la trabeculectomía sigue siendo y será la mejor elección que podemos tomar. Y como la trave es como el APRA, nunca muere. Muchas gracias. Excelente la presentación, Walter, perfecta, muy interesante. Hemos visto ahí, pues efectivamente, las complicaciones que se pueden presentar con una trabeculectomía, pero como dices, la experiencia, el expertise, pues va haciendo que manejemos cada vez mejor la cirugía, evitemos complicaciones, sobre todo los EIDE, que son muy frecuentes al inicio, como dices, en los entrenamientos, ¿no? Pero que bueno, ya en la experiencia ya eso va mejorando. Bueno, damos pase a Santiago, a ver, que nos va a comentar algunos detalles sobre los mixtas, ¿no? Eh, Muchas gracias, Carlitos. Yo feliz porque, como compartía en Infidencia, hemos lanzado la publicidad de esto hace muy poquito. Hace 5 horas que recién lanzamos la publicidad y tenemos más de 100 personas conectadas, lo cual habla del interés que ha generado este debate, ¿no? Y esto, como digo, es también particularmente es especial porque probablemente Walter hace más mix que yo y yo hago más traves que Walter en algún momento, pero eso habla de la diversidad que tenemos que tener y la apertura que tenemos que tener todos los glaucomatólogos y ahora vamos a entrar un poco en el calor, como le digo, del debate. Sabemos que clásicamente había un abordaje terapéutico muy limitado y que hoy en día nuestro abordaje terapéutico se ha abierto y con la aparición de los MICs tenemos opciones terapéuticas un poco para los estadios más intermedios entre los láseres y drogas y las cirugías tradicionales. Esto es algo que ha puesto de moda al glaucoma y que nos ha permitido eh, aprender e ir manejando, pero como todo lo que a veces se anuncia con bombos y platillos, tenemos que aterrizarlo para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta en qué momento realmente podemos usar. Miren la cantidad, este es un paper del 2021 y miren la cantidad de, de- de opciones quirúrgicas que estaban en ese momento en desarrollo, algunas que ya aterrizaron, otras probablemente desaparecieron, pero miren, es un mar digamos, de opciones que se están investigando porque, claro, con la aparición de cirugía angular, cada compañía, cada cirujano empieza a querer tener una partecita y algún detalle, pero tenemos que ir viendo que a qué se le llama un mix realmente, ¿no? En el año 2009, Ike Ahmed
le acuña este nombre a un grupo de cirugías que tenían ciertas características, que eran cirugías de abordaje ave interno. Esto quiere decir que no necesitamos abrir la conjuntiva, básicamente. Había un mínimo cambio en la anatomía ocular. Son cirugías más seguras o altamente seguras, que tenían buena eficacia y que tenían por característica un tiempo de recuperación más corto que las cirugías tradicionales, ¿no? Los mecanismos de acción se han ido viendo y tal cual se pueden ir dividiendo, como clasificando. Algunas utilizan un shunt como un bypass, ¿no? Como es el iStent. Algunos utilizan una escisión del trabéculo, del ángulo. Aquí tenemos y algunas no escisionan el trabéculo, sino lo que hacen es dilatar el trabéculo. En estos casos tenemos, por ejemplo, el CAHUC o el GAT, por ejemplo, que ya vemos a ver las diferencias, pero también tenemos por ejemplo, la VIC, ¿no? Que es la dilatación del trabéculo donde no hay una escisión. ¿Se pueden combinar? Sí, pero es básicamente un poco para ir viendo la diferencia. Uno utiliza un dispositivo de bypass, otros escisionamos el trabéculo de manera parcial o de manera total, ¿no? Porque sabemos que la malla trabecular prácticamente es el lugar de mayor resistencia. Si rompemos esa resistencia, probablemente lo que encontremos es, de alguna manera, comunicar el trabéculo con el canal de Schlemm directamente, y esto obviamente, digamos, la cámara anterior con el canal de Schlemm y esto hacia los canales colectores y las venas acuosas, ¿no? Escisionar esto va a exponer, como le dije, el canal de Schlemm y los canales colectores directamente, y fíjese cómo cuando se destapa y cómo esta microscopía muestra cómo al destapar lo que vamos a encontrar son exactamente eso, canales colectores, ¿no? Eh, Eso es lo hermoso de esta cirugía, de alguna manera, que estamos utilizando la vía de resistencia, pero de alguna forma estamos utilizando la vía natural todavía de los canales colectores, ¿no? Y fíjense cómo en este caso, con una fluorescenografía, se ve cómo luego de hacer esta incisión, la difusión de la fluoresceína hacia los canales conductores aumenta tremendamente en estos casos luego de hacer una incisión, por ejemplo, en este caso de un bank. Y por último, tenemos aquellos que utilizan ya no la vía del trabéculo, sino utilizan el espacio supracoroideo, como lo mencionaba Carlitos al inicio. Ahí estaba el SidePass desaparecido, pero que hoy en día, por ejemplo, ha aparecido el MiniJet, ¿no? Que también es un dispositivo que va hacia el espacio supracoroideo. Por tanto, esta vía todavía se utiliza. El SidePass tuvo algunas dificultades con respecto a la disminución de células endoteliales, pero probablemente el mini-inject sea una opción también terapéutica. Entonces, fíjense cómo está esta clasificación de acuerdo al mecanismo de acción, eh, y que podemos entender que esto va a ir aumentando porque todos los dispositivos, como le digo, pueden utilizar de alguna manera la misma vía, ¿no? Eh, Y por último, tenemos este gran debate también sobre los dispositivos que forman ampollas. En muchas de los últimos congresos ya han sido separados del grupo de MICS para tener un nombre propio y llamarlos MIPS, es decir, cirugías que forman blebs o ampollas y que tienen otra característica porque acá sí se modifica la anatomía, sí hay que formar un flujo hacia el espacio subconjuntival, sí se maneja antimetabolitos y probablemente tengan un espacio distinto en el abordaje terapéutico. Entonces, vamos a diferenciar lo que son los MICS de lo que son los MIPS, ¿no? ¿Dónde está mejor indicado el uso de las cirugías mínimamente invasivas? Probablemente su nicho esté más indicado hacia glaucomas más leves y moderados. Puede ser hecho en la mayoría de glaucomas de ángulo abierto, incluyendo los pseudofoliativos o los pigmentarios, aunque en los glaucomas de ángulo cerrado, que sean de alguna manera abrimos el trabéculo, podría utilizarse. Hay algunas publicaciones donde ya se utiliza como parte del tratamiento quirúrgico, aunque ahí hay que tener en cuenta algunos detalles.
algunos pacientes cuya presión objetivo no se llegó luego de un procedimiento de SLT, por ejemplo, y que están en terapia máxima. Y sobre todo, acá hay una controversia con respecto a la indicación, que es sobre la necesidad de reducir gotas. Esto puede hacerse solamente por el hecho de que el paciente tenga una pobre adherencia o un efecto adverso donde yo no puedo usar más gotas, o de alguna manera porque estamos buscando el escenario ideal donde el paciente puede estar con una monoterapia o queremos que esté libre de gotas. Eh, ¿Y por qué digo que eso es un debate? Porque en uno de los congresos en los que he asistido, la posición europea decía que una indicación de una cirugía no podía ser reducir gotas, porque el objetivo del glaucoma era bajar la presión intraocular para conseguir menos progresión. Entonces, que sea la indicación reducir gotas no lo ponía como un objetivo del tratamiento de glaucoma, pero acá entra el debate sobre el confort y los problemas de adherencia que podemos tener cuando tenemos que usar mucha medicación, ¿no? Son efectivos y eso es también un tema que está en revisión constante porque ustedes van a encontrar y hemos tenido este año también charlas donde muchos dicen que las cirugías mínimamente invasivas funcionan muy poco, que no tienen grandes ventajas. Hay revisiones sistemáticas donde se muestra una ligera ventaja en algunos casos cuando se compara los procedimientos mínimamente invasivos con la catarata sola. Todos sabemos que la cirugía de catarata disminuye la presión intraocular. Cuando a esto se le adiciona una cirugía mínimamente invasiva, en muchas de estas revisiones se encuentran ciertas ventajas. No solamente en la reducción de la presión, sino también en aquellos casos donde uno puede dejar al paciente libre de medicación o donde puede disminuir la cantidad de medicación. Sin embargo, esta evidencia todavía a la fecha no es tan consistente como quisiéramos, ¿no? Igual, esta otra revisión también muestra donde hay comparaciones de diferentes estudios, donde se le da cierta ventaja a alguno de los dispositivos, pero en realidad, si uno compara los dispositivos más pequeños, como el iStent, inicialmente había muy poca ventaja sobre la catarata sola, lo que generó debate y lo que ha llevado a tener que, por ejemplo, en el caso del iStent, de poner no solamente uno, dos, sino hasta tres en los nuevos inyectores que se tienen del iStent para lograr esa ansiada disminución de la presión que nos permita, por ejemplo, reducir la cantidad de medicación que se utiliza. Eh, Esta publicación me encanta porque de alguna manera habla del tema que estamos debatiendo, y es que si tomamos en cuenta la cirugía mínimamente invasiva como un sustituto de la trabeculectomía, vamos a fracasar, porque aquí el debate prácticamente se acaba, ya que las cirugías mix son un sustituto muy pobre en comparación a la reducción de la presión a lo que sería una trabeculectomía. Entonces, aquellos que por ahí pregonan que estas cirugías desaparecen las traves, de alguna manera se equivocan muchísimo. Y no solamente la trabeculectomía como tal, sino toda la cirugía filtrante. Sabemos que, por ejemplo, Juan Carlos, Rafa hacen más cirugías no penetrantes que también forman ampollas, pero probablemente nuestro nicho de escoger pacientes para cirugías mix versus escoger cirugías para una cirugía filtrante sea distinto. Aunque hay un par de cirugías en las cuales sí se le ha puesto un poco más de atención, aquí todos sabemos que Walter tenía una experiencia tremenda con GAT cuando recibió de alguna manera entrenamiento con David Grover, y luego esta información ha ido aumentando en el tiempo, se ha ido enriqueciendo en el tiempo esta comparación. Hay algunos estudios que muestran cierta similitud en los resultados entre un GAT y una trabeculectomía en algunos casos de glaucoma, o en estos casos de los MIPS, es decir, cirugías que forman ampolla, pero que no son con una apertura muy grande, como por ejemplo el Infocus, que lo mostró en el último congreso el doctor Batlle, por ejemplo, que hicieron, ellos tienen una experiencia grande por el desarrollo de este dispositivo en el tiempo. Sí se lograba reducciones de la presión a niveles que podrían ser comparables con una trabeculectomía,
probablemente no para reemplazarla, sino para estandarizarla y poder dar una alternativa menos invasiva a una trabeculectomía que todos sabemos que tiene esas, de alguna manera, esos bemoles, como los ha mostrado Walter en su presentación. Entonces, ¿existiría realmente alguna ventaja en hacer mix sobre las traves? Yo tendría que aprender a hacer traves ahora que estoy en formación, o si soy un médico que ya, de alguna manera, he manejado toda mi vida mis glaucomas con cirugías filtrantes. Probablemente esto sería una ventaja para ofrecerle una alternativa quirúrgica a un paciente con un glaucoma más leve y moderado, donde yo no quiero llevarlo a una cirugía filtrante de frente. El abordaje AVI interno que utilizamos para la cirugía de catarata, combinada con FACO, me puede dar esa ventaja de que si yo voy a operar a un paciente de catarata, yo pueda combinarlo con una cirugía mínimamente invasiva y ofrecerle una reducción adicional de la presión o de la cantidad de gotas que utiliza. Sabemos que son cirugías que pueden tener un tiempo de recuperación más corto, con menos cuidados posoperatorios que una cirugía filtrante, y obviamente esto va acompañado de la menor tasa de complicaciones que yo pueda también tener. No significa que son cirugías que, como suena el nombre, mínimamente invasivas, el paciente piensa que es una cirugía prácticamente sin ningún riesgo. Existen consideraciones que hay que tomar en cuenta con respecto a los resultados, al fracaso y a las complicaciones que también son importantes que se le expliquen al paciente, sobre todo cuando hacemos cirugías angulares, el sangrado que se va a generar y el cambio visual que se puede generar va a retrasar un poco el tiempo de evolución, de mejoría frente a una facosola. Y si al paciente le vendemos la idea de que es una cirugía chiquitita, pequeñita y que no tiene nada de especial, el paciente va a sentir que su tiempo de recuperación se prolongó comparado con lo que sería una catarata, y ahí vamos a entrar un poco en discusión sobre la visión borrosa o el tiempo en que el paciente pueda presentar algunas molestias. Eh, pero sí es cierto que, por ejemplo, se ha visto que hacer estas cirugías pueden disminuir también la necesidad de hacer cirugías filtrantes a futuro, como lo mostró este estudio en el tiempo, ¿no? Y que existe además un impacto de hacer esas cirugías claramente sobre el confort del paciente cuando disminuimos la cantidad de gotas, porque esto de alguna manera también impacta sobre la superficie ocular. Entonces, el hacer estas cirugías para reducir la presión intraocular o para reducir la cantidad de gotas tiene una ventaja para el paciente y sobre todo aquellos, como le dije, que tienen efectos adversos o que pueden tener poca adherencia al tratamiento. Ahora, todos decimos, uy, pero son dispositivos carísimos, ¿quién los podrá pagar? Aquí no se adapta a nuestra realidad. Y creo que los que trabajan en hospitales actualmente, el Seguro Social, especiales del MINSA, no me dejarán mentir que la primera experiencia que hemos tenido con los dispositivos nosotros, a diferencia de otros lugares, son con las cirugías de bajo costo, porque no llegaban a nuestro país ninguna otra alternativa, y por lo tanto tenemos tanto el GAP como la alternativa, que yo recuerdo que había una tabla de comparación que presentaba Davinder cuando vino, que su cirugía costaba, pues, comparativamente con los, no sé, $500 o $300 que podía costar una cirugía con un dispositivo. Él mostraba que costaba pues, cirugía $20, ¿no? Con el problema. Y luego salió esta cirugía que es el Bang, que utiliza simplemente una aguja para poder hacer las veces de goniótomo, de trabeculótomo, muy parecido a lo que hace un tanito o un cajuc, ¿no? Con sus diferencias, con sus desventajas, pero de alguna manera, con sus dificultades propias, pero de alguna manera una aguja no tiene pues un costo y es una alternativa que podemos optar en lugares donde nuestros costos no son muy elevados. Nuestros recursos no son muy elevados y los costos no podemos asumir costos altos. Eh, Como conclusión, no podemos decir que el mix va a reemplazar la trave. Son cosas completamente distintas en momentos diferentes, tienen diferentes indicaciones, nichos de pacientes distintos y tienen objetivos distintos. Una trave probablemente sea algo para un paciente con mayor, digamos, severidad de glaucoma, donde mi objetivo es disminuir la presión a un nivel mucho más cercano a 10 o a un dígito, mientras un mix, como le hemos mencionado, probablemente tenga una indicación un poco distinta.
Entonces, bienvenido las alternativas dentro de este abordaje terapéutico. Como dije, el glaucoma día está más de moda, que por ahí tengo algunos amigos retinólogos que ya están queriendo también meterse en los mundos de los mix. Tengo amigos de segmento, de catarata, que también están tratando de abordar el mix. Obviamente, como cualquier curva quirúrgica, hay que aprenderla, hay que respetarla y hay que también tener un poquito más de información con respecto al manejo postoperatorio, pero bienvenido a esa diversidad. Muchísimas gracias y bueno, queda un poco para abrir el debate de nuestra discusión, que sería lo más rico de esta charla, ¿no? Excelente, Santiago, por la exposición. O sea, se ilustraba muy bien con los MIS que tenemos actualmente y los MIS que se están usando también en otros lados. Yo de repente también quería hacer una pregunta y que tal vez el auditorio, nuestros doctores oyentes que están con nosotros también se la van a hacer o se la estarán haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso bien concreto de un glaucoma avanzado, eh, ¿preferirías hacer un mix, una trave, un MIPS, tanto para Waltercito como para Santiago? En el caso de un glaucoma avanzado, ¿no? Porque de hecho tenemos que tener bien claro los MIPS en qué posición están hoy en día, ¿no? Tenemos los glaucomas, o sea, dividiéndolos de acuerdo al grado de avance del glaucoma, glaucomas leves, moderados o avanzados. Que hoy en día debemos tener claro, pues, más o menos ellos a qué grupo van dirigidos, uno y otro, ¿no? En el caso de un avanzado, por decir, que es lo frecuente que a veces nos vienen en nuestros pacientes, que muchas veces pues no se dieron cuenta que el glaucoma estaba avanzando, estaba progresando, y nos cae un glaucoma ya avanzado, de repente con un compromiso serio del campo visual. Es un glaucoma de ángulo abierto, clásico, que es el que tenemos usualmente. ¿Cuál de ellos preferirían usar, si es algún tipo de estos dispositivos o la trave? Mira, yo creo que siempre cuando tengo un glaucoma avanzado, trato de llegar a niveles mucho más bajos de presión, porque creo que esto le va al paciente beneficiar tener una presión, como le digo, cercana a 10. eh, y yo en esos casos creo que un mix no va a tener el impacto sobre esa presión esperada, ¿no? En esos casos yo prefiero una cirugía filtrante para lograr el objetivo, ¿no? No me aventuro a tener estos, digamos, un mix como alternativa. Ahora, en el caso de un MIPS, ¿no? O sea, por ejemplo, un Pressure Flow, que es lo que estamos tan ansiados de tener, creo que podría ser una alternativa a la trabeculectomía, aunque más costosa, de acuerdo a la realidad del paciente, creo que podría ser una gran alternativa a considerar. Igual por ahí está Juan Carlos, Rafa Borges, pueden abrir sus micros ahí, todos también por favor, opinar, porque ahí Juanca también sabemos que hace el PNP con class, y por ahí también puede tener como alternativa eh, esto, ¿no? Claro, o sea, siempre hay algunos casos que son bien, bien difíciles de manejar, sobre todo en el momento de tomar una decisión. Tuve un paciente deportista, 48 años, eh, veo un adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas y en el campo visual con un daño paracentral, ¿no? Usando ya 3 fármacos, presiones de 20, ahí cómo toman ese caso, ¿no? Daño paracentral que para mí ya es un glaucoma prácticamente avanzado, por más que el resto esté casi libre, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué harían? ¿Se irían por un mix? ¿Se irían por una cirugía filtrante no penetrante? Ya estoy hablando de una cirugía, 50 años, perdón, tenía, combinada. Te lo Ah, mando. quería hacer una apreciación con respecto a esta comparación, a este debate entre la trave y los mix.
Es muy interesante porque yo veo que tal cual como se dio en la pelea de Tyson con Paul, son diferentes pesos, ¿no? Estamos hablando, yo pondría la trabeculectomía como un peso pesado y a los MIS como un welter, sin alusiones a Walter, ¿no? Estamos defendiendo la otra parte. ¿Por qué? Porque la trave puede agarrar todo tipo de glaucoma para cualquier diagnóstico, ángulo abierto, ángulo cerrado, cualquier grado, entre moderado a severo, mientras que el otro está básicamente centrado a un glaucoma entre leve, que prácticamente nadie opera, a un moderado, que no, es el que sería en donde estaría enfocado. Sin embargo, veo que el mix sí se apunta hacia el futuro, ¿no? La tecnología está abocada a trabajar en la malla trabecular como punto de, de inflexión para lograr controlar las presiones, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de los riesgos de complicaciones, que también lo tuvo Tyson, ¿no? Porque por la edad, por otras cosas, un mal golpe podría hasta producir alguna lesión mayor, ¿no? A diferencia de la versatilidad que todavía puede tener y tiene chance para mejorar en el caso de los mix. Eso quería hacer la acotación. Mira, Rafa ha estado haciendo su símil con la pelea de Jake y lo malo que no ganamos tanta plata como ganaron Mike Eso. Tyson y Paul. Yo creo que lo que ha dicho Juan Carlos es interesantísimo, porque ahí está un poco el debate, ¿no? Yo estoy diciendo la generalidad, pero él pone, por ejemplo, un caso interesante, ¿ah? Donde es un paciente joven, donde es un paciente que, por criterio de severidad de joda, un daño paracentral ya es un criterio de severidad, a pesar de que podríamos no ver un gran daño, sabemos que los glaucomas que empiezan por el centro tienen un mayor riesgo de pérdida visual temprana, si avanzan, si progresan. Probablemente mi objetivo de bajar la presión sea un poco más agresivo, pero sabemos que una trave a ese paciente deportista le va a causar un problema serio, ¿no? Imagínate que sea, no sé, nadador, ¿no? Este, ¿no? Que encima tenga estas características, o usuario de lentes de contacto, ¿no? Entonces, tenemos que tomar esos bemoles y yo creo que en esos casos particulares, por ejemplo, Juanca, sí podríamos ofrecerle, pero creo que tendríamos que pensar en uno de estos mix que tiene una mayor protección hacia bajar la presión, haciendo, por ejemplo, un GAT de 360, ¿no? Y no algo más pequeño, porque yo creo que, por ejemplo, un Kahoot o un Emigat podría quedarse corto, ¿no? O alguna cirugía alternativa que no genere ampolla tan grande como una trave, que pueda generarle disconfort o algún riesgo cuando haga, por ejemplo, deporte, ¿no? Pongámonos, como digo, que sea un nadador, ¿no? Una ampolla ahí de esas quísticas con riesgo de infección todo el tiempo, tremenda, ¿no? No sé por ahí si hay alguna otra opinión. Perdón, ¿la presión cuánto está, Juanca? 20. 20. 50 años, ya con daño paracentral, usando 3 fármacos, con catarata. Leve, ¿ah? Pero ya para operar, pues, ¿no? Motociclista, ¿Qué tipo de deporte hace? motocross. Motocross. Juanca, ¿y la agudeza visual cuánto, perdón? ¿Su agudeza visual? En ese ojo estaba 20/30, si no me equivoco, que era el ojo izquierdo, el ojo derecho 20/20. Buena agudeza. Pero ya le fastidiaba, pues, ¿no? Ya le fastidiaba manejar, ¿no? La catarata. ¿Y la presión en cuánto dijiste? 20. Claro, o sea, no es una presión muy marcada, no muy alta, como para tratar de realizar un procedimiento muy agresivo, ¿no? Lo que dice Santiago, creo que es una buena opción para ver si el MIC le logra reducir a unas presiones que nos dé un margen de seguridad, ¿no? Y eso, como bien mencionaste también en uno de los slides, te da chance a retrasar o incluso eliminar la posibilidad de una cirugía filtrante en el futuro. Entonces te da tiempo a observarlo. Quizás como primera opción yo también plantearía un GAT podría ser, ¿no? De 360.
o quizás un FACO CPC, que también podría ser que está un mix, podría considerarse el CPC, ¿no? No es invasivo, funcionaría bien y Claro. sería como primera opción, de repente un slow cooking, que no sé, personalmente me veo bastante bien con el slow cooking, así Ujú. que también sería una buena opción antes de tocarlo, ¿no? Porque el GAT sangra un poquito, Kahoot, el BAN, todas las microcirugías que podemos tener sangran un poquito, ¿no? Entonces, quizás para que se vuelvan sus actividades más rápido, podría ser. Claro, si es un paciente que va a estar en controles, que no se va a perder, yo creo que te da chance de observarlo, ¿no? Sabiendo que esto es un avance lento. Claro. Claro, pero ahí justo. Ay, Carlitos, dale, dale. No, sí, de hecho el caso bien particular, ¿no? Igual, yo iría también por pasos, de hecho ahí, por la edad que él tiene, sí, pues trataría de empezar con en este caso, yendo tan limítrofe el caso, y él tiene una expectativa de vida todavía larga, bueno, yo empezaría también tal vez con un GAT, ¿no? Podría ser que esté más al alcance, pero sí hablaría con él porque, de hecho, definitivamente por el grado de daño que tiene, del daño paracentral, estamos hablando ya de todas maneras de un glaucoma avanzado, según Joda. Entonces, le tendría que conversar bien que si esto no funcionaría o de repente la presión tiende a subir, porque jóvenes o relativamente jóvenes, pues a veces el glaucoma se puede tornar algo más notorio. Sí iría de repente con una cirugía filtrante, le hablaría, pero mira, yo en ese caso tan particular estaba pensando ahorita que lo comentaste, hice algunas veces casos así y puse, no sé si recuerdas, hay un dispositivo que ya no está muy vigente El ahora, Express. el Express, exacto. Le haría una trave, bueno, es una trave realmente, pero para minimizar riesgos o porque tiene una agudeza visual bastante buena, es joven y pues le colocaría un Express, ¿no? Claro, el Express tiene un orificio bien pequeño, no sé si recordamos, tiene 50 micras de lumen, forma ampolla igualmente, pero sí las complicaciones pues las reduce bastante. Esa era una de sus ventajas, ¿no? El tema, pues, fue en esos tiempos el costo que no era muy accesible tal vez, pero era una buena alternativa también. Lleva un poquito límite. Juanca, ¿y un Claro. PNP? Mira, yo hablé con el paciente, ¿no? Porque encima era un amigo del colegio de mi hermano, o sea, imagínate ya todo el peso, ¿no? Entonces le dije, mira, esto para mí es un avanzado, lo ideal sería hacerte una cirugía más invasiva, pero podríamos realizar, pues en el momento de hacerte la cirugía de catarata, y realizarte una viscodilatación, ¿no? O sea, viscodilatar los 360 y hacer con el mismo catéter una trabeculotomía a nivel nasal solamente, ¿no? Eh, Pucha, quedó ahí, al final eh, no se quiso hacer nada, solamente le llegué a colocar el lente 2 y estoy esperando para hacerle, aunque sea un SLT, pero imagínate, o sea, no quería realizarse ningún tipo de cirugía de glaucoma, ¿no? Pero le Mira, avisé que todo lo que habíamos conversado lo estaba escribiendo en la historia clínica, ¿no? Como diciendo, es tu responsabilidad de que no te hagas ningún tipo de procedimiento, ¿no? mira, Juan Carlos, ante esos pacientes que realmente tienen dudas y con justa razón, porque su caso es límite en muchos, creo que sí es prudente manejar la posibilidad o de un GAT o de un CPC, como mencionó Walter también, que podría estabilizarlo y le limita mucho los riesgos. El paciente, la cirugía es muy amigable en el postoperatorio, sobre todo su recuperación es rápida, entonces ese ofrecimiento es importante para el paciente. Así es. Exacto. Entonces, y la segunda pregunta, la posibilidad de una PNP, que yo hago bastante PNP y me gusta esa cirugía, pero en este caso creo que no lo haría. Ujú. Plantearía primero o la ciclofotocoagulación o el GAT como primera instancia, lo observaría y si logro unas presiones adecuadas y poca evolución, lo mantengo. Pero si veo que hay una cierta elevación de la presión ocular,
de frente ahí me inclinaría por una trabeculectomía, porque necesito valores bajos definitivamente. Y si hago una EPNP previamente, me va a frustrar el tejido para poder realizar una buena cirugía de trabeculectomía después. Entonces creo que esos serían los parámetros, sobre todo por las características del paciente, de que es Sí. reticente, no se quiere operar. Entonces comienza con algo que le dé seguridad y que le dé un posoperatorio amigable, que el paciente esté Ujú. tranquilo. Ahora, eso que has dicho es interesante porque tiene que quedar claro que al hacer un mix, cualquiera sea, no te frustra la posibilidad de que le puedas hacer Exacto. una trave después. O sea, y eso es algo que yo le explico al paciente a veces, le digo, estamos yendo de manera escalonada en tu caso, tenemos la posibilidad de una cirugía más invasiva, pero podemos ir con esta alternativa, pero si no funciona, tenemos otra alternativa, ¿no? Tenemos la alternativa de hacer una cirugía filtrante más invasiva, de alguna manera no te está frustrando. Y esto que dice Rafa sobre la EPNP, él siendo uno de los que creo que más EPNP se hace en nuestro país, uno de los que más, de los que primeros también ha estado haciendo, es interesante cómo él mismo de alguna manera pone a la trave un poquito por encima con respecto a la presión y cómo él, a pesar de que probablemente haces muchísimas EPNPs y menos traves por esto, dejas a la trave también como una alternativa que hay que cuidar, en este caso la conjuntiva, ¿no? Ahora, En este caso en particular, sí creo que sería más prudente, sobre todo por el grado de avance y las características del paciente, ¿no? para un CPC, salvando las diferencias que podría ser motivo de otro debate entre un micropulso o un slow cook, que está manteniendo las presiones bastante buenas, podría ser una gran alternativa, pero ojo que hay que siempre también decirle al paciente que esto podría tener un efecto limitado en el tiempo, que esto de alguna manera también puede causar, sobre todo en un paciente fáquico, una inflamación de cámara anterior, también puede haber en los casos donde hay cierta midriasis, una pérdida de la visión transitoria. Entonces, si es un paciente muy más joven, que todavía conserva su cristalino transparente, que tiene buena agudeza visual, hay que indicarle que por más que se llame láser, no es que sea algo que no vaya a causar un cambio, ¿no? Ujú. Y también una alternativa buena que la estoy usando en este tipo de casos también es la esclerectomía profunda de alta frecuencia con el HDFS. Está súper bueno, muy fácil de hacer si hacen mix, hacen 6 túneles y sales, termina la cirugía y los resultados están buenos. ¿Ah? Y a propósito Es- de lo que estás diciendo y de lo que estamos conversando, eso es un paciente joven que Ujú. conserva su cristalino. Ah, no, no, este era con Faco. ¿Ah? Por eso, Sí. sí, en estos casos, eh, ¿cómo manejan? Imaginamos que el paciente tiene una buena agudeza visual, cristalino transparente, cámara abierta, obviamente. ¿Cómo manejan la indicación de una cirugía mínimamente invasiva con respecto al estado del cristalino? Ah. Porque decimos, ok, yo le voy a ofrecer un mix, imaginemos que no es tan avanzado el caso, pero la presión está elevada, quiero reducir. Siempre quitando cristalino, le explican el riesgo de que se forme catarata y que tengamos que luego quitar el cristalino. ¿Cómo manejan esa indicación en pacientes jóvenes? Bueno, generalmente, por ejemplo, para juveniles, claro, el riesgo es un poquito mayor, pero por ejemplo, les he hecho GAT, ha ido muy bien y, y se explica siempre, ¿no? Se le indica que puede llegar a ser catarata temprana, que definitivamente lo va a hacer. Trato de no hacer o combinarla, mejor dicho, las cirugías, pero hay pacientes donde no se les puede retirar el cristalino, como bien dices, tienen buena agudeza visual. El problema es que después pueden hacer un poco de sinequias, o el sangradito y catarata más temprana. Pero si estos pacientes, el riesgo-beneficio definitivamente va a ser mayor, yo les ofrezco sin ningún tipo de problema hacerle un mix, en este caso un GAT, a estos pacientes para tratar de conservar la visión. No sé cómo lo estén manejando ustedes.
Bueno, ahí Bueno, dale, dale, Carlos. sí, sí, sí. Bueno, en esos casos los pacientes, como bien conocemos, a veces la edad, sí, pues es un factor bien a tener en cuenta si estamos pensando en retirar el cristalino, ¿no? El cristalino por debajo de los 50, yo al menos trato de no tocarlo. Por encima de los 50, claro, ahí ya podemos ofrecer, de repente ya acompañar un MIS con un retiro cristalino, que nos ayudaría bastante. Está demostrado pues que los MIS trabajan mejor con el retiro de cristalino o de la catarata, ¿no? Pero sí, los 50 años son un punto de quiebre así bien interesante. No sé cómo lo manejan o cómo acompañan. Bueno, yo Si en estos particularmente, pacientes, sí, eh, perdón, sí, sí. Bueno, no estoy realizando muchos mix, pero los que he hecho ha sido básicamente el GAT. Y no, he evitado en realidad hacerlo en pacientes con cristalino, ¿no? Justamente por el riesgo de la catarata. Pero en la literatura sí se describen, pues, ¿no? Ahora también los mix que se realizan sin la necesidad de sacar el cristalino, siempre y cuando haya un ángulo bastante amplio, ¿no? En los stand-alone que le llaman. sí, de todas maneras, en esos casos también de pacientes menores de 50, ahí sí trato de no realizar una cirugía combinada, ¿no? Por el porcentaje pues, de desprendimiento de retina en esos casos. Eh, sí he hecho standalone de canaloplastía y sí me ha ido bien, pero al principio de la curva, con cualquier tipo de mix, si en esos pacientes dejan mucho viscoelástico, muchas veces tienen picos de presión en el posoperatorio y he tenido ahí dos casos que formaron catarata y después les tuve que hacer la cirugía de catarata. Entonces es bueno siempre informarles que existe un riesgo de que con esta cirugía de glaucoma pueda haber una formación de catarata y se pueda operar en un corto plazo, ¿no? Entonces, como el mensaje está claro, ¿no? Comencemos a hacer mix, si no tenemos curva, con pacientes que podamos combinarlo con cirugía de catarata. eh, es de preferencia, como ha dicho Juanca, no pensar en una extracción de cristalino antes de los 50, porque entre los 40 y los 50 el riesgo de desprendimiento de retina es mayor, eso ya está demostrado. Se puede hacer, pero obviamente tenemos que correr ese riesgo y explicárselo, trasladarle esa inquietud también a nuestro paciente, y que se puede hacer algunos mix sin retirar cristalino, efectivamente, pero tenemos que asumir el riesgo de que se pueda formar una catarata de manera más temprana, inclusive en el mediano plazo, ¿no? Y que el paciente necesite una cirugía de cristalino de tiempo más, en un tiempo más cercano, pero que se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo una alternativa? Sí, sigue siendo una alternativa, pero tomamos en cuenta eso. Por ahí hay unos puntos en el chat, ¿verdad? Sí, hay dos preguntas. Nos pregunta el doctor Giovanni Salas, dice, ¿se puede hacer una trave en ángulo 2 sin cirugía de catarata? ¿Cuál es el riesgo de atalamia? A ver, lo voy indicando y van pasando a ver ustedes. Dice, bueno, básicamente, o sea, la atalamia se puede presentar en cualquier tipo de grado 1, 2, 3, ángulo abierto. Depende el grado de filtración que pueda tener, ¿no? Si son pacientes que tienen un grado de filtración alto, definitivamente ese paciente se va a la atalamia, ¿no? Y tenerle mucho cuidado porque después de eso está a media rayita de pasarse a un desprendimiento coroideo. Entonces hay que tener bastante cuidado con el watertight los primeros días quizás, o dejarlo llorando un poquito, como yo le digo, para esas traves. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Otra cosa que también es bien importante, ante el caso que nos pregunte el doctor Giovanni Salas, un grado 2, la trave, prepararlo previamente, ¿no? Si es un ángulo estrecho que vamos a hacer una trabeculectomía, mejor colocarle un poquito de manitol ¿no? O bajarle la presión previamente. Y como tip también siempre dejarle el flap algo más ajustadito para evitar que vaya a haber alguna hipotonía. Porque de hecho el ángulo estrecho tiene más probabilidades de hacer un glaucoma maligno o una atalamia, como a veces podemos enfrentar, ¿no? Pero sí, prepararlo previamente, bajándole la presión previa a la cirugía
y pues realizando la trabeculectomía, como bien sabemos, hacerle su ileotomía para que no haya ser sinequias en los pilares, o taparnos el ósteo, y dejar ligeramente ajustadito el flavo esclera, ¿no? Ahora, Pero, Carlitos, es interesante mencionar en este caso que la cirugía de Faco en el glaucoma de ángulo cerrado es el mix del glaucoma ángulo cerrado. O sea, de alguna manera, para que lleguemos a una trave en un paciente y le dejemos el cristalino en un glaucoma ángulo cerrado, tiene que haber sido un caso demasiado extremo, ¿no? Hoy en día, la cirugía de catarata se convierte en una cirugía de glaucoma para el paciente con glaucoma ángulo cerrado. Por eso, probablemente esa situación sea muy inusual, ¿no? Hoy en día, ¿no? Eh, o sea, tenemos que primero quitar ese cristalino para que podamos tener probablemente un resultado bastante bueno y salvo un caso muy extremo, hacer una trave sola. Pero efectivamente hay un riesgo mayor de talamia si es que hiciéramos una trave sola y para eso todos los tips que ha dicho Carlitos, ¿no? Este paciente tiene, ya, es un paciente de bajo recuento endotelial. Eh, también a él lo mandamos Ya, a- mire, en esos casos que me ha tocado así de ángulo cerrado y bajo conteo, y le voy a hacer ya no una trave, sino una no penetrante, eh, le realizo una iriidectomía superior, como una trave igualito, y fuera de eso, en el momento de hacerle la catarata, trato con una micropinza de hacer una goniosinequiolisis, o sea, jalar todo el tejido que está en el ángulo. Si es una pupila tónica, le hago pupiloplastía. Y terminando la intervención, le dejo triamcinolona en cámara anterior, que yo le llamo Sancortiflex, ¿no? En estos pacientes. le, dejo, le dejo triamcinolona en cámara anterior, su brujita, y la verdad que con eso me ha funcionado para que ese conteo pues no baje dramáticamente, ¿no? claro, o sea, sí, pues siempre va a ser un riesgo, pero insisto, o sea, incluso en pacientes con bajo recuento telial, donde hay un riesgo, igual podemos descompensar la córnea con una talamia y dejando el cristalino ahí en el tiempo también puede haber un riesgo, ¿no? Por eso digo, salvo extremos, tenemos que tener ciertas consideraciones. Un paciente muy mayor, una catarata no muy avanzada, un glaucoma muy avanzado, ya con que queremos prácticamente no pensar en una mejoría visual, probablemente una trave sola sería una indicación con esos bemoles que está diciendo Carlitos, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Por ahí había otra pregunta, Walter. Sí, el profesor Marco Cuadros está por ahí. Dice, en Oh, el caso de la FACO CPC, la recomiendan simultánea o diferida. Claro, se puede hacer simultánea o diferida cualquiera de las dos. Y solo por curiosidad, en el caso del doctor Juan Carlos Izquierdo, la FACO sola bajó en algo la piel en su paciente. Pero con la primera, normalmente yo prefiero hacer diferida la CPC. No sé qué piensan ustedes. Y el tema, bueno, ahí Juanca ya responde la otra parte. Sí, sí le bajó la presión, pero sigue con su tratamiento de siempre, ¿no? Sus 3 fármacos, pero con presiones ya debajo de 16. Perfecto. Y lo del CPC, ¿qué opinas de lo que dice? ¿Lo haces simultáneo? Yo lo hago diferida por el tema inflamatorio. Entonces prefiero Ujú. primero bajar esa presión y después unos 15 días, 20 días que todo esté estable, recién operarle la catarata en ese caso, ¿no? claro, sí, mejor es hacerlo en dos tiempos, claro, igual. Yo también prefiero hacerlo separado. Teníamos Si es una, micropulso, lo hago en el mismo momento. O sea, termino la FACO y hago micropulso al final.
Tenemos una pregunta ¿Pones más. punto y la incisión? Juanca, ¿le pones sutura? Sí. Ok. Si no termina Sí. Sí, yo también he cursado con este prolapso de iris por hacer CPC al final y no poner puntos. Así que eso es un buen tip. Si van a hacer CPC después de una FACO, póngale su puntito a la incisión principal, porque si no le va a prolapsar van a terminar sin cámara y con prolapso de iris. Ujú. Hay una pregunta interesante de Alexander Zambrano, Alex, mi ex residente, así que lo máximo. Hoy día gran cirujano, así que él pone, gracias por sus charlas, paciente pseudofaco posoperado de desprendimiento de retina, cuando no, los de retina dándonos problemas. Dicen que no nos necesitan, pero nos necesitan. Sin aceite en cavidad vítrea, entiendo que ya o le retiraron el aceite o de repente fue con gas, Gas. mayor de 50 años en terapia máxima con PIO elevada. Eh, Es un caso de paciente pseudofáquico, pero que ha tenido un antecedente de desprendimiento de retina, ¿no? En, en- en- de alguna manera es un caso muy habitual en realidad, ¿no? Porque tanto en los hospitales, en los centros especializados, recibimos pacientes operados de desprendimiento de retina. Si es con aceite, hoy en día, si tiene aceite, por ejemplo, por más que le hayan retirado, siempre hay restos de aceite, y obviamente la causa muchas veces es el aceite emulsificado que queda. Yo estoy comenzando con CPC Slow Cook en esos casos, antes de empezar con un dispositivo de drenaje. Eh, me gusta evitarme problemas en ese caso y me va muy bien. Incluso en los pacientes que tienen aceite emulsificado en cámara anterior que se ve, tengo buenos resultados, me va bien, me va genial, por no decir otra cosa. Entonces, tengo como prefiero empezar por ahí que irme a un dispositivo de drenaje. Lo veo a Juanca con cara de duda. Está pensando que No, es que, ¿sabes qué? Siempre como que me he preguntado eso porque baja la producción del humor acuoso, ¿no? Y si después colocas un dispositivo de drenaje, o sea, cabe la posibilidad de que te puedas ir al otro lado, ¿no? También estaba pensando en el tratamiento de CPC que le estás haciendo. ¿Cuántos puntos haces generalmente en este momento, ¿no? tres cuadrantes siempre, ¿no? Ya. 6 para el cuadrante. Y con Slow Cook, en realidad, o sea, que es la técnica para que no se produce el pop habitual, sino un pequeño crujidito a veces y es Ajá, con mayor tiempo y menos posibilidad, o sea, menos energía. Realmente hay muchísimo menos riesgo de hipotonía, ¿no? Pero igual son 3 puntos, tres cuadrantes igual, ¿no? tres cuadrantes. Ojo que estamos hablando para todos no de micropulso, sino de un tratamiento transescleral de onda continua, Exactamente. que antes nadie hablaba, ¿no es cierto? No, y no lo Ahora, hacíamos, pero... Y yo durante mucho tiempo me resistí en casos de mayor severidad, ¿no? O sea, en estos casos ajá, que son a veces presiones muy altas, donde la posibilidad de que un micropulso se quede corto en el tiempo o en la disminución de la presión, si quiero meterle más punch en lugar de usar más energía en el micropulso, utilizo esta técnica de onda continua con bajo poder, baja energía, y me va mejor y prefiero no meterme. Sobre todo si es un paciente que tiene un cerclaje, a veces la conjuntiva está impregnada ya también de aceite, ¿no? Son claro, casos mucho más severos. En un caso quizás que no tiene aceite y que tiene menos, no, yo, un dispositivo de drenaje sería lo más indicado, ¿no? Eh, También la pregunta sería si tiene o no cerclaje, ¿no? Porque sabemos que si tiene cerclaje también es otra dificultad, ¿no? Colocar un dispositivo de drenaje. Y también ahí probablemente piense en un CPC o micropulso o slow cook, ¿no? No sé por ahí qué.
Santiago, perdón, ¿cuántos cuadrantes le haces si tiene aceite? Perdón, ¿dos No, cuadrantes? no, en general le hago siempre 3 cuadrantes, ¿no? Seis ¿Tres puntos con cuadrantes? cuadrantes. Y hago Ah, 3 cuadrantes de los cuatro, siempre dejo un cuadrante libre, pero igual, eso es un caso, así que debate abierto, ¿no? no, Alternativa. claro. De hecho, yo, por ejemplo, la experiencia, pacientes operados con cirugía retina y que tengan aceite, bueno, la clásica, ¿no? Hemos estado colocando una válvula. De hecho, yo prefiero siempre poner no valvulados en estos casos. Me he ido bien con los no valvulados y ¿Superiores o siempre inferiores, Carlito? y- inferior, colocándole inferior la válvula. Eso sí, sí, bien importante porque para que el aceite no vaya a irse por el tubo, ¿no? Colocando inferior, pero sí, interesante la propuesta que comentas de colocar el CPC en dos cuadrantes, el continuo, pues, obviamente, el continuo, ¿no? Que podría tener cierta, claro, sería interesante. Sí, voy a intentar hacerla, voy a intentar hacerla esa la que has comentado. Valdecito, ¿qué opinas? Sí, definitivamente, a mí me encanta, el slow cook me fascina, de hace mucho tiempo ya solo hago slow cook, y eso para este tipo de pacientes, claro, ¿no? Un dispositivo de drenaje excelente, es una buena opción, se coloca y yo me gusta poner el tubo atrás y que no moleste porque, bueno, no hay vitrio, entonces eso es bueno, no sea, veo esas caras de sorpresa, pero el tubo para atrás, ahí metido atrás y largo, por favor, el tubo largo para que no haya ningún problema y no se obstruya. Y el otro, claro, es hacer el nuevo cook, pero yo sí le hago solo la mitad. Yo le hago 7 disparos por cuadrante y lo dejo ahí, ¿no? Y vamos viendo en el tiempo. Pero a mí me parece genial la idea del slow cook en estos pacientes posoperados de retina. Acuérdense que el retinólogo cuando lo dice, retina pegada 100%, 100%, nervio óptico de cabeza, pero la retina está pegada. Entonces, cuando tenemos que hacer eso, tenemos que bajarle la presión al mínimo y el slow cook, como repito, es para mí la mejor opción. Y yo también me inclinaría por la ciclofotocoagulación, porque de hecho también un paciente que ya ha sido operado de retina, siempre existe el riesgo de redesprendimiento, ¿no? Entonces, de frente, entrada a una manipulación, un implante de válvula en primera instancia, suelo dejarlo como para después, en caso no vea un buen resultado. También me inclinaría por el manejo de la CPC. Perdón, y si es un paciente miope alto con esclera delgada, de repente le suturas la retina, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de colocar dispositivos de estos en retinas muy delgadas o en miopes bastante altos, ¿no? Fíjense que, o sea, que aquí estamos diciendo las dos alternativas válidas, o sea, completamente válidas y probablemente cada caso pueda, incluso nosotros mismos, cambiar de opinión, ¿no? Yo he puesto muchas válvulas inferiores en esos casos, también he puesto algunas superiores con el riesgo que se pueda, digamos, eh, obstruir, sobre todo cuando hay cerclaje, una válvula inferior es tremendamente difícil más que la superior, porque si ya el espacio es reducido, si hay cerclaje es difícil, ¿no? Pero de alguna manera es un espacio, es una alternativa, y siempre que esté preparado para que algo no se puede hacer, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, tiene un trasfondo autoinmune, una uveitis, ¿no? De fondo, ¿no? O una esclera muy delgada en donde no podemos poner CPC porque obviamente podemos tener riesgo de una inflamación mayor porque la esclera es muy delgada. eh, 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 o no hay mucho espacio donde colocar esta energía, tenemos la opción de un dispositivo de drenaje, pero hay que tomar en cuenta eso. Los dispositivos de drenaje, de alguna manera, hay que ponerlos con ciertas características para evitar su obstrucción a futuro, ¿no? Por otro lado, como les decía, a veces la conjuntiva está tan impregnada de aceite, ¿no? Que probablemente esté destinado a fibrosarse ese dispositivo. O tenemos un cerclaje que no va a ayudar a colocar una válvula el tiempo quirúrgico alto en un paciente anticoagulado de repente o con una esclera muy delgada, como decía Walter. Entonces, son dos casos y gracias, Alex, por ponernos un poco en este caso importante, ¿no? Sí, en esos casos de cerclaje, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes o también a todo el público que nos está viendo,
sí ha tenido ese caso de que no entra el dispositivo de drenaje, ¿no? Y estás con la conjuntiva abierta, has disecado los músculos, pero no puede, no entra, ¿no? Ya me ha tocado, no más de 5, pero sí cortar el dispositivo, las alas del dispositivo, sobre todo de estos no valvulados, y colocar el dispositivo. Eh, Le digo que es válido porque funciona, ¿no? Y nos saca pues de esa emergencia. Y también les quería decir que en estos casos de desprendimiento de retina, que es un excelente caso, siempre véanles el ángulo, ¿no? Porque ahí, por más que no te digan nada cómo fue la cirugía, ahí van a ver pues el ángulo cristalizado por el aceite que le han colocado muchas veces, ¿no? Y les pongo a propósito de eso, que fue debate, digamos que pusimos un dispositivo de drenaje, se obstruye, fracasa. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Un segundo dispositivo o sería un CPC? Carlitos, ahí, ¿por qué te inclinarías? Si, por ejemplo, he puesto un tubo que se ha obstruido. Primero para, claro, digamos, La presión sube. Hay que imaginarnos que se obstruyó o se fibrosó, pero la presión vuelve a subir después de tu válvulas. 3 meses después de tu cirugía, presión alta. claro, ¿Cuál es su alternativa? así de rápido. Ya, mira, sí, pues yo consideraría pues una ciclofoto, ¿no? Ciclofoto. Ahora, de hecho, primero revisaría ese tubo, tendría que verlo, de repente por ahí me puedo animar por un destechamiento, purgar el tubo bien, a ver qué, darle una opción, ¿no? Una opción a la válvula todavía, chequearla bien qué ha pasado, ¿no? Eh, claro, siempre teniendo en cuenta, si estamos ante el caso de una retina, una cirugía de retina que ha tenido el paciente con aceite, obviamente poner siempre no valvulado, porque el valvulado, pues, no, pues, casi seguro que se va a tapar con el aceite. Eh, pero si ya a pesar de todo, puedo reforzar con una ciclofoto transescleral o continuo, que podría ser, ¿no? En estos casos, para darle mejor fuerza a la presión. De hecho, también se recomienda en algunos casos, ¿no? Poner ciclofotocoagulación continua para bajar un poco más la presión. No sé qué opiniones hay al respecto. Bueno, yo también pienso que la primera opción sería hacer la revisión de la válvula, ¿no? Del implante que se haya puesto. Y de hecho me ha pasado, hay pacientes que al final no se vuelve a obstruir y hay mal funcionamiento del dispositivo. Sí, como alternativas, hago una ciclofotocoagulación para ayudar un poco más al resultado. Claro. Evitaría yo en lo posible también colocar una segunda válvula por el tema de la córnea, ¿no? Del endotelio, siempre hay que cuidarlo. Bueno, sí. Muchachos, pero ¿cómo hacen la revisión de la válvula? O sea, Carlitos, para ti, en ese momento que ya te decidiste en hacer la revisión, ¿cómo la haces? Ya, o sea, lo que yo entro, de hecho, primero, no, bueno, tengo la costumbre de, primero, si ya entro a revisar, purgo el tubo Claro. y hago mi destechamiento. De todo, Ujú. combino las dos, destechamiento y purgado. O sea, ahí voy a revisar todo, ¿no? El tubo más el quiste que puede haberse formado de repente sobre el plato. Trato de resolver las dos situaciones. Y bueno, ahí vemos a ver cómo va, ¿no? Cómo va la presión. Tomo esos dos parámetros para chequear. ¿Tú, Rafa? Ah, igual, yo en realidad también realizo el destechamiento, verifico el funcionamiento del tubo, veo la circulación del humor acuoso y lo vuelvo a cerrar, ¿no? Y a veces le pongo 5-fluoruracilo Claro. Pero ya cerrado, ya cuando cerraste, cuando terminaste. cuando ya terminé, exacto. Claro. Sí, también eso de purgar el tubo, pucha, yo lo veo súper, súper importante, ¿no? Hacer el destechamiento, purgas para ver cómo pasa y dejo algo siempre en cámara anterior, ¿no? O sea, dejo triamcinolona, ¿no? Para que me ayude a la inflamación y ese tip del 5-fluoracilo en la bula también súper bueno.
No, y de hecho, o sea, hay que ser sinceros, uno le tiene fe a su válvula. Cuando uno decide poner una válvula, uno dice, no, tiene que funcionar, ¿no? Uno le tiene mucha fe, pero los desechamientos funcionan poco, menos de lo que quisiéramos, ¿no? O sea, es una alternativa, pero también hay que saber que no funcionan tanto como quisiéramos, ¿no? Cuando una válvula está destinada a no O, funcionar, o sea, mejor la pregunta sería, si te falla la válvula después del destechamiento, a ver qué haces, ¿no? O no, sea, pues ya hiciste el destechamiento, otra vez te falla. sí, no, no, ya, pues ahí, obviamente, una segunda válvula podría ser una alternativa si no puedo hacer un CPC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. No puedo hacer un CPC o una válvula en otra posición, ¿no? Exacto. Pero si no, pues, lógicamente, de lejos un CPC, ¿no? Claro, si tengo presiones que se me han ido así elevadas y ya purgué la válvula, hice todo lo posible, voy con una segunda. Sí, Y una última opción podría ser que en algunos casos también se ha manejado es una endociclo fotocoagulación, ¿no? Si es que ya no vemos, Ujú. no tenemos otra alternativa. Sí, sí, bueno, muy buena opción. Paciente pseudofaco con dispositivo de drenaje también es súper, súper válido, ¿no? Y si no le haces una trave, porque no han visto, no les han llegado bastantes veces solo válvulas con conjuntivas perfectas arriba. Entonces ya la Ah, válvula sí. tiene tres desechamientos, eso ya no da más. Hazle una trave un poquito más nasal y trata de resolver ese problema, ¿no? Lo que callamos los de glaucoma, ¿no? Así es. Le buscas Es un espacio, verdad. una clave y todo se solucionó. Por ahí hubieran comenzado, dice, ¿no? Este, pero efectivamente, ¿no? Es interesante el abordaje terapéutico que podemos tener, ¿no? Este, no quiero, por lo avanzado de la hora, le voy a pedir a Manuel que por favor, si nos puede poner no sé si él tiene alguna imagen del Congreso de Glaucoma. Esto hoy día, Rafa, Juanca, Carlitos, Walter, es nuestra última sesión del año, ¿no? Y queríamos cerrarla un poco haciendo esta discusión donde estemos todos presentes. Gustavo, nuestro presidente de la sociedad, se encuentra todavía, creo que, en alguna diligencia de las que es imposible no estar. Hoy día se ha hecho la presentación y el lanzamiento del Congreso Nacional del 2025, pero también obviamente es parte de este grupo que tratamos de liderar junto a todos los oftalmólogos de glaucoma. eh, y queríamos no dejar de invitarlos el próximo año. Por ahí voy a encontrar, no sé si Manuel tiene de, alguna de las presentaciones, pero en todo caso no quiero dejar de invitarlos el próximo año para el Congreso Peruano de Glaucoma que se va a desarrollar en la ciudad de Paracas. Queremos que todos ustedes separen fecha, porque no solamente vamos a estar nosotros, sino, lógicamente, también vamos a contar con los destacados glaucomatólogos, entre ellos los que han estado ahí comentando, que vamos a poder brindarles un congreso que realmente no va a tener ninguna envidia a congresos internacionales. Más de 20 invitados internacionales eh, de España, Estados Unidos, México, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia. Si se me escapa un país por ahí, no lo sé, pero vamos a tener todos los temas de glaucoma, toda la actualidad, obviamente en una locación increíble como la que es digamos, la ciudad de Paracas. Queremos que se pare en esa fecha para que nosotros podamos de alguna manera divertirnos, ¿no? Eh, y, y no solo divertirnos, sino también aprender junto a cada uno de ustedes, porque al fin y al cabo muchos de ustedes son los que nos van a dar esta alternativa. Voy a compartir mi pantalla un ratito
nuevamente para poder mostrarles eh, el, el- el banner simplemente de la presentación. Y aquí está el séptimo Congreso Peruano de Glaucoma del 10 al 12 de abril de 2025. Aquí están todos los nombres confirmados, ¿no? Se va a tocar cirugías de todo tipo, desde medicamentos, láser, actualidad, cirugía mínimamente invasiva, FACO con glaucoma, y además vamos a tener el primer día, con un cupo limitado, toda una sesión de entrenamiento de cirugía angular y algunos otros novedades de cirugías. Esto creo que para todos va a ser algo de mucho provecho, poder entrenarse en cirugía angular para los que no han tenido la oportunidad de comenzar y los que ya están comenzando, poder afianzar algunos conceptos de los que hemos estado discutiendo ahora. Creo que los costos están bastante accesibles para un lugar maravilloso como Paracas, que puede ser hasta un fin de semana donde puedan disfrutar del turismo, de la comida, del sur. Ya tuvimos un congreso ahí exitosísimo, pero creemos que este congreso lleno de estos grandes nombres internacionales y obviamente acompañados de grandes ponentes nacionales, puede ser el mejor congreso de glaucoma que podamos haber tenido en los últimos tiempos en nuestro país. Así que están completamente invitados, no se queden sin participar y pregunten por el Congreso de Glaucoma de Paracas del 2025, que va a estar prometedor, como les digo. Nada, sin más ni menos, por favor, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos todo este año. Han hecho un gran esfuerzo, Carlos, Juan Carlos, Rafo, Walter, y por supuesto con el liderazgo de Gustavo Avilés, del doctor Avilés, como presidente de la SPO, pero que su corazón es enorme para no solo los capítulos en general, sino para este capítulo de glaucoma. Decirles que estoy profundamente agradecido por toda la chamba que han hecho este año y en todas las actividades del mes. No es fácil poder salir temprano del trabajo, dejar algunas actividades para organizarnos, pero invitarlos que ya comenzamos con fuerza en marzo del próximo año en nuestras charlas mensuales, e invitarlos a que tengan eh, esta apertura para poder participar, no solamente nosotros, sino que también ustedes, y obviamente tanto ahí Adolfo, Marco y todos los demás de Glaucoma que ya hemos conversado, vamos a estar ahí presentes en el Congreso de Glaucoma, que va a ser nuestro Congreso, no el Congreso solamente del capítulo, sino el Congreso peruano de Glaucoma. Así que nada, unas palabras finales de repente Carlito, Juanca, Rafo. Bueno, simplemente felicitar a Santiago, Walter por las exposiciones, a todo, a Juan Carlos Izquierdo, a Rafael, bueno, y a Gustavo que no nos ha podido acompañar. Y bueno, sí, pues como bien dijiste, estamos muy gustosos de tener a todos la concurrencia, a los doctores a que asistan al Congreso Peruano de Glaucoma, pues que va a dar mucho que ver, ¿no? Simplemente agradecerles y por ahí de repente algunas palabras de Walter, Juan Carlos o Rafael. No, muchas gracias a todos, gracias, es un súper equipo y gracias a todos también los participantes, que cada aporte, cada pregunta es sumamente importante y eso nos nutre absolutamente a todos. Así que muchas gracias por todo, gracias por participar y felicitaciones a todo el equipo, pues, ¿no? Y también quiero agradecerles, felicitarlos a todos por la participación, por el esfuerzo, y bueno, y reiterarles la invitación también a este congreso que va a haber en Paracas, que va a tener muchas novedades, va a estar muy interesante. Bueno, felicitar a todos los participantes, tanto del capítulo como los que están asistiendo. Y bueno, en especial pues efectivamente a Gustavo, que realmente se rompe para estar en todos lados y realmente este año en particular lo ha hecho con mucha efectividad y muy bien. Gracias, gracias a todos. Yo también quería agradecer a todos los que nos acompañan en cada sesión que tenemos y que participan, poniéndonos ahí en aprietos por momentos. Y gracias a todo el panel y a Gustavito, le mando un abrazo y los veo a todos el próximo año en el Congreso de Glaucoma en Paracas, que va a estar
buenísimo. Muchas gracias a ustedes nuevamente, agradecerles y que tengan un feliz fin de año, unas felices fiestas navideñas. Nos vemos el próximo año y no se olviden de separar sus fechas, separar su alojamiento, de ir separando sus cupos para la parte del entrenamiento del Wet Lab. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en cada tercer miércoles del mes, que es nuestro día de glaucoma. Eh, Sin más ni menos, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, chicos. Vamos. Nos vemos. Muchachos. Buenas noches. Nos vemos.